Cuidados posoperatorios del paciente dental. Al momento de instalar la prótesis debemos tener en cuenta los diferentes aspectos, que es el examen de prótesis terminada, la adaptación, la retención, un control periódico, la oclusión, técnica de ajuste oclusal y darle instrucciones al paciente. Dentro de las instrucciones al paciente, ¿qué es lo que debemos de enseñar al paciente? En su tiempo de uso, debemos de enseñarle cómo colocar y cómo retirar su prótesis ante un espejo. Al momento de la masticación debemos de indicarle que no debe de hacer la masticación en primera intención, no obstante hasta las visitas periódicas con el odontólogo, hasta realizar los ajustes necesarios que estos van a proporcionar un ajuste de oclusión eficiente. En el momento de la fonación debemos de hacerle saber al paciente que se va a ver alterada al momento del habla, ya que estos intervienen en muchos aspectos como es la cialorrea, la macroglosia, material de base que cubre el paladar. La higiene bucal se le debe de indicar enjuagues, preferiblemente de agua tibia o con algún tipo de antiséptico de preferencia. También debemos de indicarle que hay que de manera adecuada lavar y enjuagar la prótesis de manera normal con un cepillo y una pasta. En cuanto a la paciencia, debemos de indicarle al paciente que debe de tener su respectivo modo de uso, ya que se le dificultará en sus primeros días de uso. Como siguiente punto tenemos los puntos de presión. Estos serán puntos que, como bien dice, provocarán presión en las zonas bucales. Debemos de indicarle al paciente que a pesar de esto no debe de retirar por ningún motivo su prótesis. En el examen bucal y tratamiento en las primeras 24 horas. De manera rutinaria se debe hacer una cita de 1 a 3 días después para hacer ajuste. En esto se van a corregir cualquier punto de contacto doloroso, se le darán más instrucciones sobre el comer y se perfeccionará la oclusión. En los ajustes relacionados con la oclusión, como consecuencia de errores de oclusión pueden resultar diferentes problemas. Uno de ellos será el dolor o irritación en la cresta del reborde residual debido a las presiones creadas por los contactos fuertes de los dientes antagonistas. Otro de ellos van a ser pequeñas lesiones en la mejilla o en la mucosa bucal. Uno más que sería si el paciente se queja, o sea, de que dice, si mis dentaduras se quedan apretadas cuando recién las colocó, pero ya después se le aflojaron, esto es indicativo de errores de oclusión. Los ajustes relacionados con la base de la prótesis. Las lesiones de la mucosa en los repliegues son causadas con mayor frecuencia por bordes de las dentaduras que son demasiado agudas o afiladas o por las aletas que están sobreextendidas. Este dolor o irritación creado por una longitud extra de la parte anterior de la aleta lingual no se deberá confundir con el dolor sobre las vertientes del reborde resultante de la oclusión. Las lesiones en la región de la escotadura anular. Los exámenes bucales y tratamientos subsiguientes. En esto, las resinas acrílicas suelen absorber agua y esto puede cambiar el tamaño y la forma de la prótesis. Esto hace unos cambios minúsculos en la oclusión que pueden crear incomodidad y dolor al paciente. Si las bases han cambiado tanto, será necesario hacer nuevos modelos de remontaje y nuevos registros interoclusales. Después de hacer nuevos registros, se corrige la oclusión con un tallado selectivo. El control periódico. Cuando hablamos de control periódico, se deben realizar mediante ajustes, retoques, correcciones ocluso-articulares. Los pacientes difíciles deberán ser reprogramados para citas periódicas cada 3 o 4 meses. Se sugiere que el intervalo de 12 meses es más conveniente entre las citas para la mayoría de los pacientes. El recubrimiento o rebase. Esta es la medida terapéutica idónea en elaborar dentaduras nuevas utilizando una técnica bien fundamentada. Las bases de las dentaduras están sobreextendidas cuando exista una gran pérdida en la dimensión vertical o cruzal o cuando no coincidan la relación céntrica y oclusión céntrica. Indicaciones para el recubrimiento o rebase. Esto van a estar indicados cuando los bordes residuales están reabsorbidos y exista una mala adaptación de las bases
dentadura de los mismos. O también va a estar indicado en dentaduras inmediatas de 3 a 6 semanas después de su elaboración original. También será indicado cuando el paciente no puede solventar el costo de la elaboración de una nueva dentadura, o también cuando la elaboración de las dentaduras nuevas junto con las subsecuentes citas pueden causar tensión física o mental. Algunos de los factores generales. Estos van a ser factores a evaluar, que es la dimensión vertical satisfactoria. Una oclusión céntrica debe de coincidir con la relación céntrica. El aspecto del paciente debe ser aceptable tanto para el mismo paciente como para el dentista. El tejido oral debe de ser sano e íntegro. El límite posterior de la dentadura debe de ser el correcto. Algunas de las contraindicaciones, o sea, que las dentaduras no se deben recubrir o rebasar cuando existan uno o más de los siguientes problemas, que son cuando existe una cantidad excesiva de resorción, cuando el tejido está lesionado, cuando el paciente presenta problemas de articulación temporomandibular, cuando la dentadura provoque un problema mayor al habla o cuando existan socavados óseos severos. Estos que no se pueden eliminar por extirpación quirúrgica y que sanean. Los principales problemas que debemos de evitar en cualquier técnica de reajuste en la dentadura completa va a ser no aumentar la dimensión vertical o oclusal. No se debe de permitir que la dentadura maxilar se mueva hacia adelante al hacer la impresión. Se debe comprobar que la relación céntrica y la oclusión céntrica sean iguales. Se debe de verificar que se hayan establecido un sellado palatino posterior adecuado. Los procedimientos clínicos a usar en la técnica sugerida. Primero que todo, instruir al paciente. Tener una oclusión céntrica que coincida con la relación céntrica. Reducir la superficie basal de la dentadura. Secar dicha superficie antes de colocar el material de la dentadura. Para esto debemos de colocar una capa delgada de material acondicionador del tejido sobre la superficie hacia el tejido de la dentadura. Cuando el paciente regrese a la consulta, corroborar si existen zonas descubiertas. Se debe de cambiar dicho material de forma periódica. Esto debe de reemplazar el acondicionador con material nuevo. Mantener el material acondicionador en boca de 15 a 45 minutos. Hacer transferencias exactas de la dentadura del maxilar con el arco facial. Los procedimientos de laboratorio. Después de hacer la impresión final, vaciar el molde. Montar el molde maxilar en un articulador semiajustable. Luego, la dentadura maxilar debe de coincidir con la mandíbula montado en un articulador. Esmerilado selectivo. Se debe de reemplazar el material de la base de la dentadura anterior por uno nuevo y se deben de hacer moldes de yeso para remontaje y montar el modelo en el articulador. Las recomendaciones a los portadores de las prótesis total. Una vez instalada la prótesis, el odontólogo debe de corregir los defectos. Se debe de adquirir el dominio necesario para terminar la prótesis hasta sentirse de manera confortable. Debe de aprender a hablar y comer con su prótesis de manera normal. Debe de mantener una estabilidad funcional. También debe de brindarle buen cuidado y mantenimiento de este y también un control periódico.